que es un tema pues crucial, muy importante ahorita en el mundo, ¿no? El conflicto entre Rusia y Ucrania, tratando de ver todo en un contexto histórico. Desde luego, ante esta invasión a Ucrania, pues México ha exigido respeto a la soberanía y está muy en boga el pedir el fin de las invasiones y que los pueblos deben autodeterminarse. Todos sabemos que la guerra no es la solución. Esto está claro, pero no debemos de olvidarnos pues todo el entorno de lo que ha significado la OTAN y Estados Unidos, que por ejemplo invadieron Siria del 2014 al 2015, invadieron Libia del 2011 al 2015, a Yemen desde el 2009 están apoyando la masacre de ese pueblo yemení por parte de Arabia Saudita. Al pueblo palestino constantemente lo reprimen, lo bombardean, le ocupan sus tierras. A Somalia también la bombardearon de 2007 a 2011, a Yugoslavia en el 1999, Afganistán lo invadieron en 2001, a Irak en 2003, y bueno, todo eso en un poco más de 2 décadas. Además del criminal bloqueo durante 60 años contra Cuba. Entonces, bueno, esos que se dicen pacificadores es claro que no buscan la paz. Y bueno, en lo que toca a nuestro país, pues lo sabemos bien, porque Estados Unidos nos quitó más de la mitad del territorio, y además, estos países que están en la OTAN, Francia, España, Inglaterra, los 3 nos han invadido. Pero hoy, pues, en estos países claman en contra de la invasión. Los países de América Latina y el Caribe, pues, son de los que más han sufrido de invasiones por parte de Estados Unidos. Nicaragua, República Dominicana, Cuba, Haití, Panamá, Guatemala, Granada, han sido invadidos. El Salvador lo bombardearon. Y junto con esto, pues implementaron los Estados Unidos golpes de Estado en Brasil, en Chile, en Argentina. Y por otra parte, también se puso de moda los golpes blandos que promueve Washington, como lo hicieron en Brasil recientemente, en Honduras, en Paraguay, y es lo que intentan hacer en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua. De modo que todo este contexto nos da una potencia en expansión que busca dominar el mundo. También hay un conflicto grave con Irán, desde que se retiraron del pacto nuclear y unilateralmente, y lo han estado sancionando económicamente. Han sancionado a más de 20 países, además de que han implementado lo que llaman las revoluciones de colores para cambiar los regímenes que no les son muy agradables. De modo que la lista de agresiones e interferencia es interminable. Y ahora, bueno, con esta situación de que Rusia invade a Ucrania, todos los medios de comunicación están levantando la bandera de la no invasión, pero de una manera unilateral. Hay que tener en cuenta datos duros, como por ejemplo que Estados Unidos es el país que cuenta con el presupuesto militar más grande del mundo. Recientemente está pidiendo Biden más de 800,000 millones de dólares como presupuesto militar. El año pasado fueron 781,000 millones de dólares, mucho más que cualquier otro país. Y oficialmente tienen 600 bases militares por el planeta. Extraoficialmente sabemos que son más, son como 750. Por otra parte, tienen más de 8,000 ojivas nucleares, de las cuales están desplegadas 5,900 en misiles, aviones, barcos y submarinos. El complejo militar industrial de Estados Unidos necesita
alimentar esta máquina de guerra y provocar guerra tras guerra. Es un gran negocio la venta de armas para las empresas bélicas, además de que están en lucha por la hegemonía mundial y el control total de los mercados. En los últimos años se ha debilitado Estados Unidos en el aspecto económico, entonces ahora están apostando a defender su imperio militarmente. En lo tocante a Europa del Este, a pesar de que hubo un compromiso clarísimo de que Estados Unidos no se iba a expandir al este cuando se disolvió la Unión Soviética y disolvió el Pacto de Varsovia. Había dos pactos agresivos, el de la OTAN y el del Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia ya no existe y al disolverse hubo el compromiso de la OTAN de no expandirse hacia el este. Pero desde 1997 se expandió a Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Eslovenia, Croacia, Montenegro, Albania, Macedonia del Norte y Bulgaria. Entonces, lejos de no expandirse, pues han estado cercando a Rusia. Hemos visto en las últimas décadas que la OTAN es una seria amenaza a la paz y a la seguridad internacionales. Su historial de invasiones y agresiones lo demuestra. Ahora su pretensión expansionista es responsable de esta situación que se atraviesa en Ucrania. Ucrania ha insistido en adherirse a la OTAN. En septiembre del año pasado, Estados Unidos declaró que debía de unirse a la OTAN, pero Francia y Alemania, que son países claves dentro de la alianza, vetaron el ingreso de Ucrania a la OTAN precisamente para evitar un conflicto como el que finalmente estalló el 24 de febrero. Aún así, han recibido mucha ayuda militar, más de 1,000 euros desde el año pasado, y Estados Unidos ya le ha destinado más de 1,500 millones de dólares a apoyar el aparato bélico de Ucrania. El ex embajador de Estados Unidos, y este es un dato pues, que nos hace ver que saben lo que están haciendo, el embajador en Rusia de Estados Unidos, William Burns, quien por cierto ahora es director de la CIA, desde el año pasado, admitió en el año 2008, hace 14 años, que la expansión de la OTAN ya había cruzado las líneas rojas de seguridad de Rusia y podría crear violencia o una guerra civil que forzaría a Rusia a intervenir. Entonces, ellos sabían que todo lo que están haciendo podría y iba a tener una reacción por parte de Rusia, quien también por su parte tiene 6,000 ojivas nucleares, desplegadas 1,450, lo que hace esta situación muy peligrosa. La situación en Ucrania se empezó a deteriorar cuando hubo un golpe de Estado, fue derrocado Yanukovych el 22 de febrero de 2014 por parte de grupos neofascistas y pro-occidentales. Son grupos que son herederos de aquellos que se aliaron a Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Fue entonces cuando Donetsk y Lugansk, que son de mayoría Rusia, dentro de Ucrania al este, se manifestaron en contra y se declararon como repúblicas autónomas, aunque Rusia no lo reconoció en aquel momento, lo hizo hasta este año, hasta el mes pasado. Esta decisión se efectuó teniendo en cuenta la libre manifestación de la voluntad de la población de Donbass, o sea, hubo una votación de acuerdo a las cláusulas de la Carta de la ONU, la Declaración de 1970 sobre los principios del derecho internacional concernientes a las relaciones de amistad entre los estados, al acta final de la Conferencia sobre Seguridad y la Cooperación en Europa y de otros documentos internacionales fundamentales. De modo que esta declaración de estas dos provincias, pues la trataron de hacer dentro del marco legal. Sin embargo, hubo enfrentamientos sanguinarios en los que participaron
en aquel año 2014 legiones de neonazis y de mercenarios extranjeros por parte del gobierno de Kiev. Tras una serie de enfrentamientos, se llegó a una negociación al acuerdo de Minsk para poner fin a la guerra interna en Ucrania. Se acordó un alto de fuego, mayor autonomía a Donetsk y Lugansk para pacificar toda la región del Donbass. Sin embargo, estos acuerdos no se cumplieron nunca. Siguieron los violentos ataques contra Donetsk y Lugansk, causando por lo menos 14,000 civiles muertos tras los acuerdos de 2014. Y desde entonces hay guerra interna en Ucrania. El gobierno del golpista Turchinov y el de su sucesor Zelensky, quien antes era un comediante muy famoso ahí en Ucrania, han mostrado claramente una tendencia neofascista. Tomaron como estandarte a Stepan Bandera, que fue un combatiente aliado a los nazis en la Segunda Guerra Mundial, y convirtieron el día de su nacimiento, 1 de enero, en fiesta nacional y lo declararon héroe de Ucrania. El ministro de Defensa y segundo hombre de poder en Ucrania es un nazi perteneciente al batallón Azov. Este batallón tiene el emblema que usó la segunda división de las SS del Reich de Hitler y lo integraron en el aparato militar y paramilitar del gobierno de Ucrania. Durante 8 años han estado realizando el exterminio rusófobo en el Donbass y con todo el apoyo oficial del Estado ucraniano. Para que veamos la posición ante el fascismo en Ucrania, en las sucesivas votaciones que ha habido en la ONU para una resolución que condene la glorificación del nazismo y los discursos de odio racial, los únicos votos en contra han sido de 2 países, Ucrania y Estados Unidos. Mientras, bueno, la Unión Europea patéticamente se abstiene. Mientras tanto, recientemente la situación en la línea de contacto en el Donbass ha sido muy complicada porque se vinieron una serie de violaciones al alto del fuego y iban en aumento. Ucrania estaba boicoteando varios mecanismos de diálogo, evadiendo conversaciones directas con los representantes de Donetsk y Lugansk. Por añadidura, varios grupos de sabotaje de Ucrania intentaron efectuar diversiones no solo en los territorios de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, sino en el mismo territorio de la Federación Rusa, en la región de Rostov. Se registraban víctimas de fuego del ejército ucraniano entre la población civil, por lo que se tuvo que iniciar la evacuación de los adultos mayores y mujeres y niños. Por otra parte, en Rumania y en Polonia ya han estado desplegando componentes de la defensa global antimisiles de Estados Unidos con rampas capaces de lanzar misiles Tomahawk. Así, Occidente ha estado trasladando su infraestructura militar hacia la frontera de Rusia, proporcionando asistencia militar y técnica a Ucrania, armándola, enviando instructores militares y llevando a cabo unas maniobras militares muy peligrosas a gran escala. Toda esta situación descrita condujo a la invasión rusa. Toda invasión es condenable, pero esta fue provocada por Estados Unidos y la OTAN. Desde luego que México está por la paz y en este aspecto hay que recordar un acto de traición del presidente Fox que firmó junto con George Bush y Paul Martin en 2005 integrarse a la seguridad y la energía de América del Norte. Esto es una integración militar bajo el mando del Pentágono. En el año 2005 comenzó la integración militar de México con Estados Unidos y Canadá, que Canadá pertenece a la OTAN y se ha unido siempre a todas las guerras. Luego con Felipe Calderón se permitió la iniciativa Mérida y la acción conjunta naval, las acciones militares y agentes de Estados Unidos actuando libremente en territorio mexicano, así como una base militar en San Salvador Chachopo, disfrazada de Academia de Formación Policial.
También Calderón permitió el sobrevuelo de drones de Estados Unidos en la frontera. Y con el expresidente Peña Nieto se estrechó la colaboración con el Comando Norte. Entonces, es muy preocupante que México se una a este bloque militar que puede llevar al mundo a una guerra y nos convertiría en un blanco, incluso un blanco nuclear. Desgraciadamente, hasta este año sigue esta colaboración. Va a haber la participación de México en ejercicios navales NAMSI 2022 en Cozumel con Estados Unidos y Canadá. También los hubo en Quintana Roo el año pasado, en Ensenada con la Guardia Costera del del Comando Norte de Estados Unidos y el Comando de Operaciones Conjuntas de Canadá, y el año antepasado se realizaron maniobras en Puerto Chiapas. Durante el desarrollo de este ejercicio del 2020 se plantearon escenarios simulados en el área de responsabilidad de la 8ª Región Naval, que comprende la zona marítima costera de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. También se ha conocido que México va a ser coanfitrión por primera vez del ejercicio militar internacional Trade Winds 2022, junto con su vecino Belice, del 7 al 21 de mayo, realizándose la fase naval en México y la fase terrestre en el país centroamericano, siendo la primera vez que México es coanfitrión de Trade Winds desde que el ejercicio se realizó por primera vez en 1948. Y ojo, el Comando Sur de los Estados Unidos patrocina el Trade Winds. De modo que todo este proceso que se inició con Fox de integración militar, pues debemos de revertirlo, porque México está por la paz. No queremos ser blanco de ataques nucleares por pertenecer a una alianza con Estados Unidos y Canadá. Es importante no meternos entre las patas de los caballos, que cada quien arregle los problemas en su propia casa, y pues nos oponemos a los pactos agresivos de cualquier potencia, a la injerencia, y estamos por la solución pacífica de los conflictos. Los pueblos de Europa no deben sumirse en una guerra provocada por Estados Unidos y la OTAN, y hay que hacer todo lo posible para unir a la humanidad contra el belicismo, la mentira, la desinformación. Pero no hay que dejar fuera de la ecuación a los mismos pueblos de Ucrania, Rusia y Europa, que ya sufrieron las hordas nazifascistas en su territorio y buscan vivir seguros y sin violencia. En Estados Unidos cada vez se organiza más el movimiento antiguerra y la demanda de traer las tropas a casa. Hay que tomar en cuenta que la historia tiene su propia sabiduría y lógica, y son los pueblos los que hacen historia cuando intervienen de manera decisiva para defender sus propios intereses dentro de una situación. La demanda de hoy es la de desmantelar la OTAN y que todas las tropas, bases y fuerzas especiales de la OTAN y de Estados Unidos, sus instructores, asesores y tropas, regresen a casa. Esto responde a una necesidad histórica. Los pueblos tienen interés en adoptar posiciones que favorezcan la resolución de los conflictos sobre una base pacífica, y esto requiere exigir que la OTAN deje de expandirse y amenazar a las fronteras de Rusia. La propaganda del gobierno de los Estados Unidos y sus medios de comunicación siempre se fija en lo que está sucediendo ahora y no nos da la película completa. Entonces, si Estados Unidos y sus aliados intimidan a un país hasta que no pueda soportarlo más y contraataque, solo escuchas que contraatacan y no lo que vino antes. Es necesario, para comprender la crisis actual, conocer los antecedentes. Antes del año 2014, el presidente de Ucrania, que era Víctor Yanukovych, fue electo democráticamente y dirigía el partido más importante de Ucrania, el Partido de las Regiones. Él buscaba convivir pacíficamente con Rusia, pero Estados Unidos y la OTAN buscaban contraponer a Ucrania con Rusia. Así que invirtieron $5,000 millones en apoyos
a centenares de ONGs para convencer a la gente que había que darle espalda a Rusia y asociarse a Occidente. Desde que Ucrania se independizó en 1992 y comenzaron las privatizaciones y las reglas del mercado a favor de unos cuantos, comenzó a desarrollarse una crisis económica que provocó en un país de 53 millones de habitantes que emigraran 12 millones. En el año 2014, Yanukovych iba a aceptar un préstamo de Rusia, lo que no gustó a Estados Unidos ni a la Unión Europea, que buscaban aislarla. La crisis económica fue caldo de cultivo para los sectores de ultraderecha y neonazis que se movilizaron para montarse en el descontento popular. La población de Ucrania estaba dividida entre apoyar a la Unión Europea o a Rusia, sin que hubiese una mayoría clara, pero en la capital Kiev el 75% era antirruso. Fue ahí donde comenzaron las manifestaciones en la plaza de Maidán. Muchos asistían armados y pronto se tornaron violentas. La CIA buscaba el cambio de régimen y fue tan descarado que el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, instó a los ucranianos a decidir su futuro y mandó al senador John McCain a Maiden para alentar las protestas antirrusias y a su subsecretaria de Estado, la señora Victoria Nuland, la mandó a asistir a las manifestaciones armadas donde repartía dulces y galletas en medio de las protestas. En una llamada telefónica que fue intervenida de esta señora Victoria Nuland, hablando con el embajador de Estados Unidos, ella fue quien nombró al sustituto del presidente democráticamente electo, el golpista Yatsenyuk. Otros países apoyaban a alguien más moderado, pero Estados Unidos apoyó a este fascista. A estas alturas de las manifestaciones hubo disparos, la situación se salió de control, todos los árboles de la plaza fueron talados. Se dice, se fueron talados posteriormente porque demostraban que los disparos no provenían de la policía, sino de otros lados y de armas de alto poder con las que no contaba la policía. En una grabación entre la jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, y el ministro de Exteriores de Estonia, Urmas Paet, quien confirmó la autenticidad de la grabación, afirmó Ashton que se hace cada vez más evidente que detrás de los francotiradores no estaba la policía de Yanukovych, sino la de sus opositores. Estos francotiradores disparaban a los manifestantes y a la policía. Luego comenzó el ataque a los edificios gubernamentales y en esa situación Yanukovych optó por huir del país. El golpe de Estado triunfó y llegó al poder Arsène Yatsenyuk, un miembro de la extrema derecha, de Patria, que era una formación derechista, ultranacionalista y antirrusa. Alemania, que proponía a un líder más moderado, no fue escuchada. La nueva ministra de Finanzas en el gobierno golpista fue Natalia Gerson, que era gringa, nacida en Illinois. Y por otro lado, el hijo de Joe Biden asumió un cargo en la junta directiva de la mayor compañía de gas natural del país, ganando un salario de $50,000 mensuales. Así avanzó la campaña de Estados Unidos y la OTAN para rodear militarmente a Rusia y llevar a los países vecinos a la órbita militar y financiera occidental. El primer día del nuevo gobierno golpista aprobaron la ley de idiomas. El ruso había sido uno de los idiomas oficiales en Ucrania y era el idioma principal de un tercio de la población en Ucrania, pero se eliminó y obligaron a las escuelas a enseñar exclusivamente en ucraniano, incluso en áreas de habla rusa. Los letreros de las calles y todos los documentos oficiales estarían en ucraniano. El partido de las regiones, que era el más grande de Ucrania, fue prohibido, ilegalizado, junto con el segundo partido más grande. Esa fue la democracia, entre comillas, que Estados Unidos ayudó a crear en Ucrania.
Muchas áreas de Ucrania no estuvieron de acuerdo con el golpe de 2014 y se opusieron en el centro y al oriente. En la ciudad de Odessa, una ciudad mayoritariamente de habla rusa, la gente protestó por el golpe de Kiev y estableció un campamento de protesta fuera de la casa de los sindicatos. El 2 de mayo de 14, una multitud de fascistas atacaron a los manifestantes antigolpe, usaron cócteles Molotov e incendiaron el edificio dejando 46 muertes y 214 heridos, 172 detenidos. La policía arrestó a las víctimas, no a los agresores. Al día siguiente, al enterarse de la injusticia, 30,000 odesanos marcharon a la estación de policía y liberaron a los presos. Posteriormente a esta matanza, ha habido otras 2 matanzas allí en Odessa por parte de los fascistas. Cada 2 de mayo las familias de las víctimas se reúnen y la policía los hostiga, los fascistas los intimidan y marchan por las calles de Odessa celebrando manifestaciones con antorchas en las que corean contra los inconformes, cuélguenlos de los árboles, siempre solapados por la policía. Las protestas contra el golpe en Kiev en 14 ocurrieron también en Crimea, además de las regiones de Donbass. Crimea en realidad había sido parte de Rusia durante cientos de años, desde 1774. Pero en 1954, cuando Ucrania y Rusia eran parte de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, el primer ministro soviético que era ucraniano, le dio a Ucrania Crimea. Después del golpe, el pueblo de Crimea protestó y convocó una votación en la que más del 95% votó a favor de regresar a Rusia. Pero en los medios de comunicación estadounidenses, ustedes escucharán que Rusia invadió Crimea y la recuperó. Esto no sucedió. Crimea había sido parte de Rusia, Khrushchev se la regaló a Ucrania, pero ante el golpe del 14 la población optó por regresar a Rusia. Además, la mayoría son de origen ruso y de idioma ruso. En la región de Donbass, como ya dijimos, hubo protestas contra el golpe en Kiev, en Donetsk y Lugansk, y estableció su propio gobierno llamado República Popular de Donetsk, y el pueblo de Lugansk estableció la República Popular de Lugansk. Estas regiones crearon milicias para defenderse del ejército ucraniano, y los combates han persistido en la región. Hoy por hoy es ahí donde son los combates más fuertes. A pesar del acuerdo de Minsk en que entre todas las partes el ejército ucraniano y 14,000 personas han muerto en los combates de Donbass, Ucrania mandó recientemente 150,000 soldados ahí. Hoy en los medios no se escucha la voz de la población de Crimea, de Donbass y de Lugansk, solo la de Kiev. Incluso fotos de edificios derrumbados y de ataques que presentan como que son ataques contra Ucrania, de Rusia, en realidad son de Ucrania contra estas repúblicas del Donbass. Funcionarios del gobierno de Estados Unidos, con todos los medios de comunicación, haciéndoles eco, dicen que Estados Unidos, últimamente surgió este tema, el de las armas biológicas, que están implementando en Ucrania los Estados Unidos. Ellos dicen que no tienen armas biológicas ni en Ucrania ni en ningún otro lugar. Pero ojo, al mismo tiempo el Departamento de Estado habla del peligro de lo que llaman actividades de biodefensa, utilizando patógenos mortales y su posibilidad de que caigan en manos rusas. Es útil examinar lo que se ha dicho y el contexto actual del conflicto en Ucrania para llegar al meollo de la cuestión. En una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado el 8 de marzo, la subsecretaria de Estado, esta señora ya mencionada, Victoria Nuland, que fue la que promovió el golpe del 14, testificó sobre las acciones de Estados Unidos en Ucrania. Cuando fue interrogada por el senador Marco Rubio de Florida,
declaró que Ucrania tiene instalaciones de investigación biológica, o sea, ella misma reconoció que tienen instalaciones de investigación biológica. Rubio le preguntó, ¿Ucrania tiene armas químicas o biológicas? Nuland respondió, Ucrania tiene instalaciones de investigación biológica, que de hecho ahora estamos bastante preocupados de que las tropas rusas, las fuerzas rusas puedan estar tratando de ganar su control. Por lo tanto, estamos trabajando con los ucranianos sobre cómo pueden evitar que cualquiera de esos materiales de investigación bioquímica caiga en manos de las fuerzas rusas en caso de que se acerque. Entonces, bueno, ¿tiene laboratorios o no? Aquí ella reconoce que sí. Esta señora Victoria Nuland, del Departamento de Estado, fue la que mandó John Kerry a jugar el papel clave en el golpe del 2014, obedeciendo desde luego instrucciones de Obama y de Biden, el actual presidente de los Estados Unidos. Y esto provocó el instalar en Kiev un gobierno pro-estadounidense en coalición con los neonazis. En su declaración de apertura, Nuland, esta señora Victoria, no dudó en saludar a estos neonazis promoviendo su eslogan al hablar de las personas en Ucrania que están luchando diciendo, nosotros honramos su sacrificio y valentía. Slava Ukraini, Heroyam Slava, gloria a Ucrania, gloria a los héroes, que es una consigna neonazi. Esto es consistente con el apoyo de Estados Unidos y la promoción de los neonazis en Ucrania como parte fundamental para controlar al mismo pueblo ucraniano. Y nadie habla de las amenazas de estos grupos neonazis organizados en Odessa, por ejemplo, cuando se trata de lo que el Departamento de Estado llama sus laboratorios de biodefensa. En respuesta a un reportero, el Departamento de Estado emitió la siguiente declaración. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos no posee ni opera laboratorios biológicos en Ucrania, eludiendo el hecho de que financian dichos laboratorios. El departamento dijo, la subsecretaria Nuland se refería a los laboratorios de diagnóstico y biodefensa ucranianos durante su testimonio, dijo que no son instalaciones de armas biológicas y que estas instituciones contrarrestan las amenazas biológicas en todo el país. También participan en investigaciones sobre cómo se puede propagar dichos patógenos utilizando pulgas, garrapatas, murciélagos, aves, etc. El uso de la palabra de defensa, ojo, es deliberado. Vale señalar que los Estados Unidos cambió el nombre de su departamento de guerra a Departamento de Defensa. Estados Unidos y el Pentágono también dijeron que la guerra contra Afganistán fue con fines defensivos, al igual que afirman que sus bombas y bombarderos nucleares son pacificadores. Por lo tanto, el término que usan de biodefensa, pues no nos convence mucho. Tal vez el Pentágono pueda decirle a los vietnamitas que el napalm y la gente naranja no son armas biológicas. Decirles a los cubanos que no han usado esas armas para causar epidemias en la isla, como todos sabemos que causaron el dengue hemorrágico, la conjuntivitis hemorrágica, la roya de la caña, la fiebre porcina africana, el moho azul del tabaco, la borrasis de las abejas. Constantemente han hecho guerra biológica contra Cuba. Y qué decir a los iraquíes y a otros que el armamento de uranio empobrecido no es un arma química. Dígales también a los manifestantes, que son muchos en Estados Unidos, que tienen que lidiar con el gas lacrimógeno, que no es un arma química, a pesar de que se considera un arma química prohibida en la guerra, los gases lacrimógenos. El agente naranja no solo se usó, sino que se mantuvo peligrosamente almacenado durante largos periodos en Okinawa, Japón, y en Gulfport, Mississippi, hasta 1977, así como en otras muchas bases militares.
El ejército mantiene en secreto que otros patógenos y agentes biológicos pueden almacenarse en sus cientos de bases que tiene Estados Unidos en el extranjero. Además, hay varios ejemplos que hablan de la existencia de instalaciones de investigación biológica en Ucrania financiados por Estados Unidos, incluido el programa de reducción de amenazas biológicas del Pentágono. El Departamento de Defensa tiene un sitio web que contiene un clip de prensa sobre la apertura de una instalación de investigación biológica en Ucrania en el año 2010. El senador estadounidense Dick Lugar aplaudió la apertura del Laboratorio Central de Referencia interino en Odessa, Ucrania, esta misma semana, anunciando que será fundamental en la investigación de patógenos peligrosos utilizados por los bioterroristas. El laboratorio de bioseguridad de nivel 3 se utilizará para estudiar el anthrax, la turalemia y la fiebre Q, así como otros patógenos peligrosos, dijo el senador Lugar. También hay un informe de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos que explica que el laboratorio con sede en Odessa es responsable de la identificación de patógenos biológicos especialmente peligrosos. La Embajada de los Estados Unidos en Ucrania también tenía una página web que explicaba que los científicos estadounidenses y ucranianos han trabajado en muchos experimentos relacionados con patógenos biológicos peligrosos. Algunos de estos proyectos incluyen trabajos sobre el virus de la peste porcina africana, el virus de la peste hemorrágica y varios virus respiratorios. El sitio web de la embajada contenía enlaces a hojas informativas sobre el apoyo de los Estados Unidos a la investigación biológica en Ucrania, incluida la financiación del Pentágono. Dadas las décadas de tal trabajo, uno se pregunta por qué todavía hoy hay tantos patógenos biológicos peligrosos presentes en Ucrania y en otros lugares. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijiang, en una conferencia de prensa del 18 de marzo, también planteó una pregunta importante. Dadas todas las negociaciones de Estados Unidos sobre armas biológicas, ¿por qué se niegan a tener una verificación de la seguridad de los laboratorios existentes en Ucrania? En Estados Unidos y en otros lugares, preguntó el chino. En las circunstancias actuales, dice, por el bien de la salud y la seguridad de las personas en Ucrania, las regiones vecinas y de más allá, pedimos a las partes pertinentes que garanticen la seguridad de esos laboratorios. Los Estados Unidos en particular, como la parte que mejor conoce los laboratorios, deben divulgar información específica lo antes posible, incluidos los virus almacenados y qué investigaciones han realizado. Si la seguridad de las personas es la preocupación, ¿por qué no hacer esta verificación? Estados Unidos ha sido el único en obstruir el establecimiento de un mecanismo de verificación de la Convención sobre Armas Biológicas y en negarse a verificar sus instalaciones biológicas en el país y en el extranjero durante las últimas 2 décadas. Esto ha dado lugar a una preocupación más profunda de la comunidad internacional. Una vez más, dijo el chino, instamos a los Estados Unidos para dar cuenta completa de sus actividades militares biológicas en el país y en el extranjero y a someterse a una verificación multilateral, agregó Zhao Lijiang. Entre los 183 signatarios de la convención, Estados Unidos es el único que se retiró de las negociaciones para tal mecanismo en 2001 y se niega a someterse a la verificación en nombre de sus intereses de defensa y seguridad nacional. Es por eso que cuando Nuland habló ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, subrayó la masiva situación de Estados Unidos, el despliegue de tropas en la región para subrayar su apoyo militar a Ucrania. En las últimas semanas hemos aumentado, dijo, significativamente el número de personal militar de Estados Unidos posicionado en Europa y sus aguas, que ahora suman 100,000 elementos. Además, hemos duplicado nuestras fuerzas en Polonia y enviado miles de tropas a los países bálticos, Rumania y otros lugares en el flanco oriental de la OTAN, junto con la aviación de combate avanzado.
nuevamente ha emitido la amenaza de una guerra más amplia, instigada por Estados Unidos y la OTAN. Si bien se niega a verificar sus instalaciones biológicas en Ucrania, está desviando la atención al tratar de infundir miedo a lo que sucederá si caen en manos enemigas y abrumando a todos con el mensaje de que la OTAN está unida y nuestro compromiso con el artículo 5 es férreo. Todo esto para desviar a los pueblos de sus justas demandas de desmantelar a la OTAN, traer a las tropas, a todas las tropas de Estados Unidos de regreso a casa. Desgraciadamente es claro que en las campañas de medios solo cuenta una voz. Desde Twitter a Telegram, todas las grandes plataformas occidentales han bloqueado la información proveniente de Rusia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció esta medida de bloqueo que se publicó en el Boletín Oficial de la Unión Europea. Occidente pretende que exista una sola narrativa de los acontecimientos. Por ejemplo, Rusia atacó una base militar ucraniana cerca de la frontera con Polonia el 13 de marzo. En ese lugar había voluntarios, que incluso se les quiere equiparar con los voluntarios que lucharon en España contra el fascismo, cuando es todo lo contrario. Ahí había mercenarios, instructores militares extranjeros y fascistas del batallón Azov, e introducían por ese punto arsenal militar del exterior. Estados Unidos y la Unión Europea han gastado 400 mil millones de dólares en apoyo y sería un punto para introducir las armas a Ucrania. Por eso fue el ataque ahí, pero los medios hegemónicos lo presentaron como una provocación de Rusia contra la OTAN al atacar un punto tan cercano a la frontera con Polonia que pertenece a la OTAN. A 37 días del conflicto continúan las negociaciones entre Rusia y Ucrania. El líder de la delegación rusa en las negociaciones con Kiev, Vladimir Medinsky, declaró el miércoles 30 que Ucrania anunció su disposición a cumplir con las exigencias de principio en las que Moscú ha insistido durante todos los últimos años. Recalcó que si estos compromisos se cumplen, la amenaza de la creación de un trampolín de la OTAN en territorio ucraniano quedará suprimida. Las propuestas entregadas a la parte rusa que Ucrania está dispuesta a incluir en un posible futuro acuerdo prevén el rechazo a Ucrania a unirse a la OTAN, declararse neutral, un estatus no alineado, la renuncia a desarrollar y adquirir armas nucleares por parte de Ucrania, así como a desplegar bases y contingentes militares extranjeros en su territorio. También se incluye el no realizar ejercicios militares con participación extranjera en Ucrania. Y el día de antier la parte ucraniana hizo constar por primera vez que está dispuesta a cumplir una serie de condiciones cruciales para construir relaciones normales y de respeto y de buena vecindad con Rusia en el futuro. Por otro lado, concluyó su comunicado Medinsky explicando que la postura de Rusia sobre el reconocimiento de Crimea y el Donbass como repúblicas que ya no pertenecen a Ucrania no ha cambiado. Ante toda esta problemática tenemos enfrente un gran desafío para los pueblos. Debemos de organizarnos, prepararnos para enfrentar nuevos retos en este siglo XXI y lograr la paz en el mundo. Estas guerras no le convienen a nadie, a ningún pueblo. Y es necesario evitar la guerra. La humanidad debe superar la situación actual que la coloca aún en el peligro de desaparecer sobre la faz de la tierra. Pero la humanidad ha sido sobreviviente y lo seguirá siendo. Por eso la demanda es que las tropas regresen a casa. Y como comentario final, pues los más perjudicados, desde luego, son en primer lugar el pueblo de Ucrania, pero en segundo lugar los países de Europa, en particular Alemania, que son los países que están llevando sobre sus espaldas los más grandes costos de esta guerra, pero estos costos son generalizados
también en Estados Unidos se está sufriendo por la carestía en todo el mundo del petróleo, del gas, y además hay una crisis alimentaria porque Ucrania y Rusia son los primeros productores de trigo del mundo. El 30% del trigo lo producen allá, y toda esta guerra está causando también una escalada en el precio de los alimentos. De modo que es importante el que se logre una solución a este conflicto. Muchas gracias. ¿Quién gusta intervenir? ¿Gulevaldo? Sí, Pablo. Realmente es muy interesante la forma en la que abordas. Para mí, bueno, yo no lo he tratado de manejar como una invasión, sino como un conflicto que se manejó bajo el uso de las armas, porque viniendo el interés de la OTAN y de la Europa, que ha tenido la visión de ser impulsor de las políticas del imperio, pues eso indirectamente da la connotación de lo que tú estás hablando con toda claridad, más cuando tratamos de ubicar la historia de la Rusia libertaria, de todos los pueblos que a la luz de la construcción de la sociedad que se quiso hacer desde el 17, incluso desde antes, llevó a muchos pueblos de África, Asia y América Latina a la construcción de una vía no capitalista de desarrollo. Claro, Rusia no es lo que fue la Rusia socialista, ni mucho menos la Unión República Socialista. Sin embargo, me parece que seguir por la vía de lo que se ha caracterizado como una invasión es darle el reconocimiento a esta cuestión de los medios de comunicación, de tratar de desprestigiar a la Unión Soviética, bueno, a Rusia, y denunciar el papel de expansión que tiene este grupo de la OTAN y de control de la Europa y de Asia. Entonces, sí, yo también soy partícipe de que se pudiera dar difusión a este video tuyo. Esta era una narración muy, muy clara, precisa, concreta, y que puede servir mucho para ir esclareciendo. Yo en alguna ocasión he planteado la cuestión de que la guerra moderna no es para acabar con el capital, sino acabar con la vida humana. Y quien ha acabado con la vida humana por su política de depredación han sido los países del imperio, el capitalismo desarrollado. Es decir, son los que buscan utilizar, mantener la creación del capital, que son máquinas, edificios, tratarlos en las guerras modernas, tratarlos de mantener sin importar la cantidad de vidas humanas que destruyen. Y sobre ese principio, pues yo creo que la escuela que creó Rusia durante muchos años sigue vigente en ese aspecto, y no nada más ella, sino lo que fue el mundo socialista, que eran amantes de la vida y no de la guerra. Y yo parto de ese principio de que sigue todavía la esencia de eso que se construyó durante 70 años. ¿Es cuánto, Pablo? Gracias, Gulevaldo. Tania. Sí, buenas noches a todos. Mira, yo tengo una pregunta o una inquietud en el sentido del pronunciamiento de México. Por demás está decir que México pues está aparentemente neutral en este conflicto, pero sí hay inclinaciones en favor de Rusia por obvias razones, porque el imperialismo yanqui y el capitalismo han masacrado a nuestra nación, y yo creo que ya son tiempos distintos, son eras distintas en las que la conciencia colectiva ya no permite que sigamos bajo ese sistema de vida. No se trata de una figura socialista, comunista, sino simplemente de rescatar nuestra manera natural de vivir como seres humanos. En ese sentido, y apoyando quizás a esta ideología progresista, no sé si en algún momento dado, si México siguiera sin
sin apoyar a Estados Unidos y a la Unión Europea en el conflicto bélico, aunado a el tema que traemos de suspensión por el pago de la deuda pública, implicaría un posible riesgo de invasión no solamente norteamericana, sino europea, como se dio en el siglo XIX, porque pues ya se ha visto que pues, la Unión Europea se ha visto seriamente afectada con este conflicto y ahorita quizás su medio más inmediato de rescate a su economía sería tratar de volver a saquear los países que consideran de su propiedad o de su colonia. Entonces, no sé, ¿tú cómo ves este panorama también, Pablo? Sí, ahorita vemos, está Rocío y luego Everardo y luego Lucía. Gracias, Pablo. Yo quisiera preguntarte cuál es tu versión respecto a los planteamientos que se han hecho de que aquí en México hay varios o muchos espías rusos. Gracias. Everardo. Bueno, aquí primero, bueno, resaltar el contexto que nos das de toda la guerra, los antecedentes, Pablo, creo que es muy interesante porque nos centra en una visión más amplia de lo que solamente nos llega a través de los medios de información que pues nos malinforman, todos, la mayoría son occidentales, salvo excepciones como Telesur y alguna otra publicación por ahí. A mí me llama la atención que la Unión Europea, y que concretamente los que están en la OTAN, no se percatan, o si se percatan, yo creo que hay otros fines atrás de todo esto, por el hecho de que Estados Unidos, de una manera perversa, los arrastra a una situación de enfrentamiento con Rusia. Rusia es un adversario, pues, de gran peso para Estados Unidos, pero sin embargo, yo creo que el mayor riesgo en este tipo de guerras, en esta en particular, pues tiene la Unión Europea o la OTAN en su conjunto, más que Estados Unidos por su distancia, por su ubicación, por algunas situaciones. Incluso en esta guerra económica o estas sanciones económicas que han impuesto, por los más afectados es la Unión Europea. Y si hablamos de Alemania, bueno, pues dependen, en su conjunto dependen del gas ruso. Hasta ahorita Rusia pues le sigue vendiendo el gas, nada más, el único cambio es que se lo paguen en rublos, pero si Rusia decidiera en cualquier momento cerrarle la llave del gas a la Unión Europea, nos iba a meter en una crisis muy, muy importante. Y Estados Unidos yo creo que es de los que, a pesar de las afectaciones que tiene, es el menos afectado. Me da la atención que todavía la Unión Europea se deje manipular por el imperio gringo, por ese lado. Y por otro lado, bueno, pues tienes mucha razón, yo creo que uno de los objetivos es, aparte de esta hegemonía mundial, es también apoderarse de alguna forma de todos los recursos que tiene Rusia. Rusia, pues, es uno de los países con más grandes reservas en cuanto a gas, en cuanto a petróleo, en cuanto a recursos energéticos e incluso recursos naturales. Entonces también no podemos perder de vista toda esta situación. Y otro punto adicional es que, aunque pareciera utópico, es urgente una reforma o democratizar a la ONU, a su Consejo de Seguridad, que ya no debería de existir. No es posible que 5 países puedan bloquear las decisiones de una asamblea que estén por encima de los intereses de casi 200 países que conforman la ONU. Es aberrante que pues una situación donde en esta guerra o en cualquier otra, donde afectan a una absoluta mayoría, tienden a buscar una solución benéfica para todos, basta con que un país, en este caso Estados Unidos o China, Rusia, se opongan para que no pase, ¿no? Lo hemos visto, un ejemplo muy, muy actual es las resoluciones en contra del bloqueo contra Cuba, ¿no?
¿Cuántos países se han opuesto a ese bloqueo? La inmensa mayoría, salvo definitivamente, bueno, 2 o 3, pero con eso basta y no se cumplen esos acuerdos. Pues yo no sé qué tuviera que pasar para que esto mejorara. Y en tercer lugar, la relación de México. Ojalá que aquí el gobierno que estamos actualmente se siga manteniendo pues, neutral en este conflicto. Es un poco complicado tal vez por la vecindad con Estados Unidos, con los compromisos que se tienen con Estados Unidos, pero definitivamente pues, no nos conviene tomar partido de Estados Unidos abiertamente. Bueno, tampoco con Rusia de una manera contraria a Estados Unidos, pero tal parece que la política o la línea ha sido desde los gobiernos neoliberales hasta ahorita, pues cada vez agruparnos más, hacer equipo más cercano pues con los gringos, ¿no? Pues a ver qué sucede, es lo que quería comentar. Gracias. Gracias, Eber. Bueno, sería la última pregunta o intervención de Lucía. Además de Alemania, el gasoducto que proviene de Rusia, ¿a qué otros países surte de gas, no? De tal manera que, bueno, ese es un factor muy importante para ver las reacciones de los diferentes países en torno al conflicto. Bueno, la posición del gobierno de México en lo general, por ejemplo, en la votación de la ONU, exigiendo que regrese Rusia las tropas a Rusia, que salga de Ucrania, México votó a favor de esa resolución. Entonces, como que en lo formal no se ha desmarcado, ¿no? de esta política de condenar que Rusia esté en Ucrania, pero ya en términos prácticos, sí ha jugado un papel, pues de negarse, ¿no? a calificar a Putin o a calificar la acción de Rusia. Ha habido situaciones como el que en la Cámara de Diputados se organiza el grupo de amistad con Rusia, que causó gran coraje en el embajador Ken Salazar, que como si fuera el virrey llegó a decir que no, que México no puede acercarse a Rusia, etc. Entonces yo creo que la posición del gobierno mexicano pues ha sido pues muy cuidadosa, muy cuidadosa, y no ha caído en esta campaña contra Rusia, pero pues sí ha condenado a Rusia por meterse a Ucrania. Que bueno, como dice Willebaldo, pues este conflicto armado que se trata de presentar como una atroz invasión, pues en realidad ha sido provocado por Estados Unidos y por la OTAN. En cuanto a si hay espías rusos en México, porque bueno, también el del Comando Norte de Estados Unidos hizo declaraciones que, por cierto, el presidente lo rebatió. En realidad, México es el país del mundo que tiene más espías por su posición geopolítica. No hay más, donde hay más espías gringos es en México, y rusos y alemanes y chinos. O sea, México es un punto estratégico, entonces es el país del mundo donde hay más espías. No me extrañaría que aquí hubiera gran número de espías de Rusia, pero por ejemplo aquí la estación de la CIA en México pues es la más grande del mundo. Por otro lado, bueno, en cuanto a qué países exporta gas, Rusia principalmente pues a Alemania, pero bueno, también a media Europa, ¿no? Austria, Hungría, Bulgaria, Rumanía, Serbia, Croacia. O sea, realmente Europa en gran medida se surte de gas por Rusia, principalmente Alemania. Los laboratorios, que decía Lucía, los laboratorios chinos de Wuhan, bueno, lo que sabes es que es una corporación capitalista y que incluso ahí tiene inversión
inversiones Bill Gates, ¿no? Es lo que se ha llegado a saber. Y sí es cierto que la guerra que ha habido en México, pues ha buscado neutralizarlo, la guerra que empezó Calderón, para dejar a los Estados Unidos con las manos sueltas en otras partes del mundo. Ahora, el que México sufra una invasión, pues actualmente pues, es altamente improbable, porque bueno, primero el gobierno ha tomado una actitud muy prudente, pero además, cuando Estados Unidos se mete en grandes conflictos en otras partes del mundo, es cuando México respira un poquito. Por ejemplo, cuando el triunfo de Juárez también ayudó el conflicto que tenían ahí en el mismo Estados Unidos. En todas las medidas de Cárdenas ayudó que Estados Unidos estaba metido en la Segunda Guerra Mundial. En la Revolución ayudó que Estados Unidos estaba metido en la Primera Guerra Mundial. Entonces, yo creo que esta coyuntura, bien aprovechada, pues le puede dar a México mayor soberanía. Lo que sí es muy importante es deslindarnos totalmente de cualquier integración militar, participación militar con Estados Unidos. De hecho, ya la situación de México es muy comprometida. El mismo presidente ha dicho que aquí muchas de las partes para los aviones, tanques y automóviles de guerra de Estados Unidos se fabrican aquí. Y hay todo un plan desde época de Calderón para hacer de México un patio de maniobras para los movimientos armados de Estados Unidos, sobre todo el Pacífico. Entonces México sí, o sea, nosotros como mexicanos sí debemos de insistir en que pues tenemos que estar ajenos a cualquier pacto militar o bloque militar. Y también, bueno, la nueva narrativa es de decir que ya Estados Unidos busca el unipolarismo, el unipolarismo, y que lo que está ahorita el mundo es en el multipluralismo. Pero esto trae un riesgo, porque se dice, bueno, ahorita el mundo va a tener 3 polos, Estados Unidos, Rusia y China. El riesgo es que se diga, bueno, como México está en Norteamérica, entonces México le toca a Estados Unidos. Incluso ayer hizo una declaración el canciller ruso que me llamó la atención porque dice que ya no se acepta un mundo unipolar, que tiene que ser un mundo multipolar donde los países clave tomen las decisiones. Y pues a mí sí me brincó, ¿no? ¿Cómo que los países clave? O sea, ¿cuáles son los clave y cuáles no? ¿O por qué un país que se dice clave va a decidir por nosotros? En realidad, cada nación, cada país es soberano y lo que debe haber en el mundo es la soberanía de todas las naciones y una convivencia en paz de todas las naciones. Pero bueno, son temas de mucho interés que, si gustan, podremos seguir la semana que entra abordando. Bueno, pues, si no hay algo más, seguimos en comunicación y sí hay que dar a conocer materiales con esta información. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.